Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 52 minutos, 7:52. Está en la telefónica y le agradezco mucho a la diputada federal Tania Palacios Curi, es diputada federal por Querétaro, y obviamente en el tema que tiene que ver con pues este proceso de mucha tensión que se vive ahora en el Senado de la República y pasó ya por la Cámara de Diputados, y después de lo que anunciaba el día de ayer pues la senadora Lupita Murguía de no encontrar a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por el estado de Veracruz, para lo que será la discusión final, análisis y además aprobación o no, en su caso, de la propuesta de la reforma judicial. Sin duda, un tema de mucha atención. Mi querida Tania Palacios, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo está la atención allá dentro de los grupos políticos del PAN, de los grupos políticos de los diputados federales, en este proceso importante que se vive en nuestro país, mi querida Tania? Estimado Aurelio, primero que nada, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Lo describes muy bien. Hoy México está en estrés, se ve un México en tensión. La Cámara de Diputados sigue tomada, estamos ahorita en imposibilidades de realizar sesiones, no se han ni siquiera definido, mucho menos instalado comisiones. Y bueno, además ya comentabas, la semana pasada, el 4 de septiembre, se votó en la Cámara de Diputados esta reforma judicial en una sesión completamente atípica, plagada de irregularidades. Como ejemplo, te pongo que se solicitó la verificación de quórum en varias ocasiones porque nunca supimos cómo validaron la asistencia y el registro de muchos diputados, y se nos contestó en todas las ocasiones que a simple vista se veía la comprobación de quórum. La solicitud fue denegada. Sí. Y además de eso, bueno, pues sí te puedo compartir que por parte de la oposición, del grupo parlamentario del PAN, no tuvimos un papel testimonial, fue un papel activo. Nos pronunciamos a favor de una reforma al sistema de justicia en México, pero en contra de esta reforma que no es la reforma que México necesita para atender a los problemas. Esta reforma lo que viene a hacer es abrir un panal de abejas que crea más problemas de los que resuelve, y además yo lo dije muy claramente en mi participación en tribuna, es una propuesta miope que solamente ve un cuadrito pequeño del cuadro general de la justicia en el país. Sí, estamos de acuerdo entonces que se requiere una reforma judicial, pero no así ni en los términos que se está planteando para que podamos realmente pues lograr el cambio que se requiere en el Poder Judicial, en el equilibrio de poderes. Lo comentabas y lo has dicho también de manera muy importante, mi querida Tania Palacios Curi, esta división de poderes que es fundamental, que es sustancial para fortalecer cada uno de los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y particularmente el Poder Judicial, mi querida Tania Palacios. Así es, Aurelio, para puntualizar 2 o 3 temas que no se consideran en la reforma y que son muy importantes. Por ejemplo, se habla solamente de la impartición de justicia, no de la procuración de justicia. Y sabemos que la sed de justicia de muchos mexicanos está a veces en esa primera puerta. No se habla de la reparación del daño a las víctimas. Nosotros estamos pugnando porque se fortalezca la justicia cotidiana. Nos dicen el qué, pero no nos dicen el cómo. Sí. ¿De dónde va a salir el presupuesto? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo va a estar la operatividad? No es una propuesta viable, además de que está comprobado de que la elección directa de juzgadores no está relacionada con la reducción de la corrupción. Nosotros sí propusimos una propuesta alterna, hicimos de hecho varias reservas. Cada uno de los artículos de la reforma fueron reservados, es decir, propusimos una modificación y no fueron tomados en cuenta. Proponíamos también, por ejemplo, que les diéramos insumos al Poder Judicial, por lo menos el 1% del presupuesto de egresos que se vaya al fortalecimiento del Poder Judicial, porque al final, Naciones Unidas ya lo ha dicho, se necesitan 64 juzgadores por cada 100,000 habitantes. En México solamente tenemos 4. Sí. Tenemos 4 y cerros de expedientes. Entonces, hay muchos temas que creo que se pudieran fortalecer. Esto sin duda solamente viene a darle más problemas a los ciudadanos, a ponerle más obstáculos para acceder a la justicia, a premiar no el mérito, sino la cercanía ideológica con el poder en mando. Y bueno, la verdad es que me preguntas cómo está el ánimo, yo te lo comparto con toda tristeza. A mí el día de la sesión sí se me salieron las lagrimitas, porque me di cuenta de la tendencia de estos 3 años, de cuál es la posición de Morena, de no escuchar, de hacer oídos chiquitos. Lo dije ayer en rueda de prensa: si no escuchan a los estudiantes, si no escuchan a los trabajadores del Poder Judicial, a los organismos de derechos humanos,
pues mucho menos están escuchando a la oposición. Oye, Tania Palacios, estamos a un tris de que esta situación se pueda consumar, por lo menos ya se turnó al Senado de la República, ya fue aprobada en lo general y en lo particular en las comisiones también correspondientes en el Senado de México, pero estábamos entre los 43 senadores de oposición, obviamente del Partido Acción Nacional, oposición a esta propuesta de reforma judicial, y ayer surgió el tema de Miguel Ángel Yunes Márquez, que pareciera, y decía la abuela Pava, mi querida Tania Palacios, un traidor puede más que 1000 valientes. ¿Qué pasará si Miguel Ángel Yunes Márquez no se presenta o vota a favor de la Cuarta Transformación en este proceso? Esperemos que se presente, porque si no va a ser el Victoriano Huerta de este siglo. Sin duda, hoy no hay una definición oficial en cuanto a su participación. Sabemos que él había externado públicamente que estaba en contra de la reforma. Ya la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, del PAN, orgullosamente queretana, Lupita Murguía, hizo un llamado justamente para esto, y un llamado también para el Poder Ejecutivo Federal para que quite las manos del juego. Sí, claro. Quite las manos del juego, entiéndase a todas las maniobras políticas o amenazas que pueda estar realizando para conseguir esa mayoría. Esa mayoría, y que cambiaría sustancialmente no solamente el rostro del país, mi querida Tania Palacios, salvo tu mejor opinión, tú eres abogada y conoces perfectamente bien estos procedimientos, pero sería que se aprobaría todo en la Cámara de Diputados a nivel federal y luego pasaría literalmente al Senado en una aplanadora de la Cuarta Transformación de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que podrían proponer, modificar, cambiar lo que literalmente se les ocurra en estos nuevos tiempos que vive nuestro país, Tania. Correcto, sería dejar en el olvido al más de 40% de la población que no votó por ellos, que tiene su confianza depositada en nosotros. Y sí, duele mucho que no se escuche, duele mucho que no existe el diálogo, que no se tome la composición completa de la Cámara con seriedad. Yo creo que estamos, te lo digo de verdad, Aurelio, en una bifurcación, en un parteaguas en la historia de México, en un antes y un después. Esta es una de las reformas más importantes por las cuales seremos recordados como defensores o como traidores. ¿Crees que se van a perder derechos, que se van a perder libertades, que se van a perder también, pues, o se va a perder este sentido democrático que tendría que existir y prevalecer en nuestro país? Además de que la separación de poderes pues quedaría, por supuesto, en el limbo, además de que es un golpe a la República. Hay muchos temas prácticos. Luego los ciudadanos nos dicen, entiendo el tema de la reforma judicial, pero ¿cómo me afecta a mí directamente? Yo les ponía un ejemplo muy básico. Imagínate una mamá, una mujer que sufre maltrato, como muchas mujeres lo sufren, que está en un proceso para poder recibir la pensión alimenticia para su hijo, y llega un candidato a juez al cual es manipulado, ya sea económicamente o por otros medios, por el exesposo poderoso. ¿En dónde crees que va a quedar el caso? Yo creo que se abre la puerta a la corrupción. El mal que dicen atacar lo van a exaltar. Yo creo que también el quitar, por ejemplo, el requisito de edad, el hacer mucho más laxos los requisitos para la justicia, pues también va a reducir mucho la calidad del servicio, porque al final es un servicio de justicia el que prestan los juzgadores. Y removerlos masivamente, además de que no nos están diciendo el cómo. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho con otros experimentos fracasados, sobre todo en Latinoamérica. No es la solución, y por supuesto que es una avasalladora de derechos. Ayer un grupo de abogados, incluso barras de abogados especialistas en la materia de derecho, presentaron también pues una propuesta a quienes se estarán representando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revisen y se opongan de alguna manera a la aprobación de esta reforma judicial. ¿Crees que esta situación pudiera prosperar en un momento determinado y se pudiera reencauzar, por lo menos abrir de una manera diferente esta discusión que tendríamos que estar haciendo en los diferentes sectores de la sociedad mexicana, mi querida Tania Palacios Curi? Sin duda, el mundo ha avanzado mucho más allá de como lo estamos viendo nosotros en este tema en particular. La Corte Interamericana se ha pronunciado en varias ocasiones en este sentido. Yo creo que además de las irregularidades que fueron a simple vista, fueron obvias, fueron cínicas en la sesión de votación en pleno de la Cámara de Diputados, por supuesto que nosotros, ya lo dijo nuestra coordinadora parlamentaria en la Cámara, vamos a impugnar cada momento procesal
Sí. y vamos a estar al pendiente de que esto llegue hasta sus últimas consecuencias. No nos vamos a doblegar ante una mayoría que no escucha. Bueno, y una mayoría en la que, bueno, de repente la oposición va a poder plantear lo que se le ofrezca, lo que se le ocurra, lo que quiera, lo que haya que hacer, y bueno, habrá una mayoría, una aplanadora, como se vivió en dicen los clásicos, Tania Palacios, finalmente la peor aplanadora en los peores tiempos de lo que fue justamente, pues estas imposiciones que vivimos durante muchos años, que protagonizó, y hay que decirlo de esa manera, el revolucionario institucional, mi querida Tania, en un segundo que nos queda. Claro que sí, nada más como recuerdo histórico, antes del 94, cuando la Suprema Corte de Justicia era literalmente un apéndice del Poder Ejecutivo, para allá vamos. Sí, así es. Bueno, pues como siempre te agradezco mucho que nos hayas hecho favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Te mando un abrazo, saludos, estamos a la orden y al pendiente, y lo que se ofrezca también aquí para comentar con la audiencia en esta primera emisión. Gracias, Tania Palacios. Gracias, Aurelio, siempre un gusto platicar contigo, saludos a todas las personas, que tengan muy bonito día. Igualmente para ti y para todos, es la diputada Tania Palacios Curi, es diputada federal por el Partido Acción Nacional. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, tengo que hacer una pausa. Voy